11 de la mañana, 11 minutos en toda la República Argentina. Bueno, vamos a hablar de la vacuna y de toda esta controversia que hay acerca de la vacuna rusa. Sí, la vacuna rusa no, en qué fase está, por qué la vacuna rusa y no otra vacuna. Tiene que ser obligatoria la vacunación, no tiene que ser obligatoria. Vamos a hablar de todo eso con alguien que realmente sabe del tema. Así que les pido que presten atención. Vamos a hablar con Sandra Pita. René me va a avisar cuando esté. ¿Ya está? ¿La tengo? Hola Sandra, ¿cómo estás? Buen día. Mil gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola Rosario, ¿cómo están? Muy ¿Cómo bien, están todos? gracias. Todo bien. Bueno, Bueno, me alegro. Sandrita querida, a ver, te tengo que presentar. Mucha gente te conoce, mucha otra no. Sos Mm, investigadora del CONICET, trabajás ujú, en temas, sos farmacéutica, trabajás en ujú. temas que tienen que ver con la farmacología. Y me Sí, parece que sí. sos a quien podemos preguntarle que no tiene ningún interés sobre esta situación, es ¿qué pasa con la vacuna rusa? ¿Qué cosa de distinta tiene respecto de la vacuna que se está trabajando en Oxford o en tantos otros lugares? ¿Está en mejores condiciones? ¿Está en alguna fase que nos dé alguna certeza? La vacuna rusa lo que tiene es mucho misterio. Ok. Y lo que tiene más misterio para mí es por qué hay tanta gente defendiéndola acá en Argentina, cuando internacionalmente hay críticas del mundo científico en todos los países. La vacuna rusa ni siquiera tiene fase 3 hecha, Ajá. la van a iniciar en estas épocas, la piensan terminar para mayo del 2021, es decir, que están recién reclutando a los que van a ingresar al ensayo clínico a la fase 3. La fase 2 que tienen publicada, la única publicación que tienen, porque en general se publican los ensayos que se hacen en animales y después se publican los ensayos en fase 2 que se hacen con un pequeño número de seres humanos, ¿no? Eso es fase 2. En ellos no publicaron nada en animales, publicaron una fase 2 que representó más dudas que otra cosa, incluso hay una carta abierta en la revista Nature, Ajá. que es muy importante, donde señalan las arbitrariedades y las dudas que presentó esa publicación. Ujú. Hay datos que parece que fueran duplicados, datos inventados. En general, cuando se presentan las fases 2, cuando se publican también los datos crudos, es decir, se presentan toda la información, acá no lo hicieron. En Rusia se empezó a aplicar antes de que fuera aprobada, antes de que se iniciara una fase 2. Ajá. Muchos consideran que es toda una movida geopolítica de Putin, y a mí me llama la atención que estos temas no se estén tratando científicamente en Argentina, que se esté tratando si rechazamos a los rusos o no. No, no se trata de rechazar a los rusos. Por ejemplo, hay vacunas que se están desarrollando en China, que están cumpliendo con todos los requisitos, que tienen monitoreos independientes, cosa que la rusa no tiene. Bueno, esas vacunas que van a venir de China, si funcionan y si están bien y si son aprobadas por organismos regulatorios de confianza, como los de Estados Unidos o los de Europa, seguramente vamos a estar bastante tranquilos con la Claro. aplicación de esa vacuna. A mí me llama mucho la atención que se esté virando hacia que es rusa. Y ese no es el tema. El tema es todo el historial científico que tiene esa vacuna, que es muy oscuro, muy opaco. Y ya te digo, la fase 3 la piensan terminar en mayo del 2021. No se puede aplicar una vacuna masivamente si no está aprobada la fase 3. Que Mayo tampoco del se están, sí, 2021, o sea, estamos y todavía tampoco, bastante digamos, lejos. termina en 2021 y hay que ver el resultado de eso, si da bien o mal, porque Claro. todos los laboratorios que están en fase 3 no dicen la vamos a tener seguro, van a decir los resultados los vamos, digamos, lo que estamos viendo hasta ahora está bien o mal, de acuerdo a algunos ensayos intermedios que se hacen. Pero en realidad nadie dice con certeza tenemos tanta cantidad de dosis para aplicar en tal fecha.
nadie en el mundo de la farmacología, Sí. del mundo de la industria farmacéutica, hace algo tan temerario. Te hago, Así que, te hago una sí, pregunta que tiene que sí. ver, en realidad, tengo muchas consultas para hacerte, pero esto que recién hablabas, a ver, yo digo, ¿puede haber una vacuna que sea eficiente contra el virus? Es posible, cualquiera de las que se está trabajando en el mundo ahora. Ahora, ¿ya podemos ir sabiendo en tan corto plazo, por ejemplo, efectos no queridos, secundarios, colaterales de la vacuna? ¿Se puede saber tan rápido también o es todo en verdad una Sí. presunción? En general se requiere más tiempo, es decir, esto Claro. se avanzó con más rapidez por el tipo de plataformas que son, que son más, digamos, se puede avanzar más rápidamente, pero en general 6 meses es poco tiempo. Eh, la emergencia ha hecho que todo se haga más rápido. Sí. Obviamente que nunca se va a probar algo que no sea seguro, pero yo confiaría más en algo que se tome un tiempo más apropiado, ¿no? Que puede llegar a ser, en general va de 1 año a 2 años, a veces hasta 3. Claro. Pero bueno, habiendo tantos voluntarios en el mundo y habiendo tanta gente en tantos ensayos clínicos, uno puede suponer que en 6 meses ya va a tener determinados resultados previos que puedan ser, como, por lo menos como para vacunar a la población de riesgo, porque acá el principal problema quizás no es la seguridad, sino cuán eficiente es la vacuna, ¿no? Si realmente es tan eficiente. Claro. Pero igual mi espíritu de farmacia industrial me dice que hay que tomarse un poquito más de tiempo, ¿no? Con estas cosas, para tener más seguridad. Sí. Sandra, le paso el micrófono a Anita Aramayo, que trabaja con nosotros, para sus consultas. Ana. Sí, Sandra, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Anita. La verdad que a mí me preocupa mucho, yo lo he dicho un montón de veces en la radio, yo soy re pro vacunas. Para mí estas oleajes antivacunas son tremendos, me parece que generan un retroceso en materia sanitaria a nivel mundial. Hemos visto el retorno de algunas enfermedades que las creíamos totalmente extinguidas. Ahora, también me preocupa el apuro. Entiendo, por la gran cantidad de personas que han muerto este año y la gran cantidad de enfermos, la necesidad o el apuro que hay respecto a encontrar una vacuna, pero de allí hacer una especie de prueba y error sobre la marcha me parece una locura. No sé cuál es su opinión en materia de esto, siendo una voz autorizada. Digo, yo soy una simple periodista, pero usted es una persona del mundo de las ciencias, entonces, bueno, me parece inclusive... no sé cuál es en la etapa en la que está la vacuna de Oxford o si hay alguna que esté un poco más avanzada, pero me parece hasta irresponsable por momentos y sobre todo hablar ya de 25 millones de dosis compradas, listas para vacunar a la gente. La verdad que me parece que está todo muy totalmente apurado. irresponsable, porque justamente si algo sale mal en todo esto va a alimentar a los antivacunas, que es justamente lo que no queremos hacer, ¿no? Porque además andan circulando teorías rarísimas sobre modificaciones genéticas, cosas extrañas que no tienen ni ton ni son. Entonces uno alimenta todo ese miedo. Ahora, las vacunas que están más avanzadas, que ya están en ensayos clínicos avanzados, considero que son laboratorios que van a pasar por organismos regulatorios que son serios, ¿no? Como la FDA, como las de Europa, y podemos tener confianza. Inclusive te digo más, Trump quería apurar a la FDA para que aprobara una vacuna de emergencia antes de las elecciones. Y el FDA se negó, justamente, que la ciencia no puede estar atada a la política partidaria, digamos, ¿no? Evidentemente todos tenemos una urgencia muy grande para que esto se solucione, para que esta pandemia, para que salgamos de esta situación de crisis, pero los laboratorios no van a jugar su buen nombre y los estados no van a jugar su buen nombre aprobando cualquier cosa. En el caso de la vacuna rusa, la pregunta es ¿qué organismo regulatorio confiable
va a aprobar esta vacuna. Supongamos que haga toda la fase 3. ¿Ante qué organismo se va a presentar? ¿Qué organismo acá en Argentina la va a aprobar? Es decir, la vacuna rusa tiene muchos más interrogantes que las otras. Las otras conocemos quiénes son los que están monitoreándola, incluso hay monitoreos independientes, se está haciendo en varios países, la información está, la parte de reclutamiento se hizo con muchísima responsabilidad. En cambio, en esta hay toda una serie de preguntas, ¿no? Claro. Así que me parece que podemos confiar mucho en los laboratorios que están avanzados y no van a lanzar algo por lanzarlo. Ya te digo, Trump quería lanzar uno, aprobar una en forma de emergencia y los técnicos se negaron porque va el buen nombre y honor de todos los investigadores, los científicos que están involucrados en esto. Así que en eso creo que podemos estar confiados. Ahora, que compren, tampoco sé si compraron las dosis, no sé si las apalabraron, porque una cosa es apalabrar dosis. Sí, hay como un discurso cruzado, porque se habla de que ya están listas, por el otro lado te dicen, bueno, no, en realidad hemos empezado la negociación, otros dicen que ya están compradas. Después, primero se habló, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, habló de la obligatoriedad, después salió el ministro González García a decir, no va a ser obligatoria, digo, el costo. Me parece que hay como una premura o un deseo de ser los pioneros con una vacuna o en utilizar una vacuna imagino que con el solo objeto de sanar a la gente, pero no estamos hablando, no sé, de un pantalón que si sale mal lo haces de vuelta. Creo que es algo mucho más complejo y que me parece que hay gente que está perdiendo realmente el foco, que es la salud de la gente. Exactamente, y me parece que la poca transparencia que hay en el gobierno actual es llamativa, y las distintas versiones, la obligatoriedad, la no obligatoriedad, claro. ¿Cómo va a ser obligatorio una vacuna que todavía no ha sido aprobada y que está en fase 3? Es como un abstracto, y como compraron dosis de una vacuna, es decir, en general los laboratorios cuando empiezan los ensayos clínicos hacen dosis a pérdida, porque si el ensayo clínico les da bien, ya tienen dosis preparadas como para lanzar al mercado. Entonces eso es una práctica común. Ahora, ¿compraron esas dosis? ¿Las tienen apalabradas? Está bien que se negocie con distintos estados, porque la primera vacuna que salga es conveniente tener ya algo apalabrado. Pero exactamente qué hicieron con esta vacuna rusa. No se entiende. El mensaje que están bajando es muy poco claro. Y ante la terrible incertidumbre que estamos viviendo en todo el mundo, pero acá se suma una terrible, crisis económica, sumada a una terrible crisis institucional, porque honestamente uno no sabe bien quién está gobernando, se le suma más incertidumbre a la población. Yo creo que es hasta perverso, te diría que es hasta perverso. La información tiene que bajar con la mayor simpleza, claridad y transparencia posible, para tranquilizar. Porque esto lo único que hace, yo lo veo en los grupos, ¿viste? Yo estoy en una agrupación política independiente, y uno ve en los grupos que empiezan a aparecer videos de antivacunas, gente que dice que todos vamos a terminar estériles gracias a estas vacunas, y uno dice, bueno, pero esto también está alimentado por la poca transparencia que hay en la información desde el gobierno central. Entonces me parece que está todo mal, ¿no? En realidad siento que hay una liviandad de información tanto desde los organismos oficiales como también de la gente que opina sin la información acabada como para poder decir realmente esto de la esterilidad y otras cosas. El argentino es opinólogo de por sí, y si encima no le brindas, como vos decís, una información acabada, concreta y simple para que lo pueda entender, me parece que esto hace que empiecen a pulular versiones de todo tipo, hasta inclusive poco creíbles, hasta con poco razonamiento en algunos casos. Por eso me parece importante hablar con alguien de la ciencia que pueda realmente explicar, porque yo no digo que vos estés o no a favor, sino que hablas desde tu conocimiento en la ciencia, qué es lo factible o cuál sería el tiempo recomendable. Eso es lo que a mí me angustia un poco, el tema de la premura que hay
con la vacuna. Entiendo a todos aquellos que están enfermos y están padeciendo una enfermedad o que son personas de riesgo, entonces quieren contar con eso, pero me parece que hay otras vacunas que se están realizando en distintos lugares que, como bien explicaba, están como un pasito más adelante. Pero bueno, no entiendo el objeto de ir solamente una sola. Yo, como si hubiera sido gobierno, creo que me hubiera anotado con todos. Decir, bueno, sí, vamos a tener la opción de acceder a todas o queremos tener la opción de acceder a todas, pero si hay otras que están un poco más avanzadas, me parece que tendrían que tener la prioridad. Claro, es que de hecho se anotaron, o sea, en Argentina se anotó con la de AstraZeneca, se anotó con la de Pfizer, se están haciendo con varias más. Y no entiendo por qué toda esta histeria con respecto a la vacuna rusa cuando tiene todos estos puntos oscuros y de repente transformar una objeción a todos esos puntos oscuros a una objeción al origen. Me parece que hay una manipulación muy grande de la opinión pública, ¿no? Y eso lo único que haces es generar más ruido, generar más incertidumbre, más ansiedad, más angustia. Y acá las cosas tienen que ser muy transparentes, muy claras. Hay médicos, infectólogos, hay investigadores que están en el área de vacunas que están opinando muy bien, pero lamentablemente son las voces que menos se escuchan. Hay médicos mediáticos que están diciendo cualquier barbaridad. Hay que escuchar a las voces serias, quizás las que son más silenciosas, pero que están diciendo grandes verdades. A mí me parece que cuando se llena de ruido un ambiente, no se saca nada en claro, se saca el ruido nada más, hay ruido y nada más. Sandra, hace un par de días o ayer, no me acuerdo, porque viste que la cuestión informativa es una vorágine, un infectólogo le preguntaban justamente creo yo, con Tino, ¿no? ¿Qué publicaciones había de las vacunas? Porque bueno, nosotros los legos en este tema, los que no sabemos qué te dice que algo es seguro o no, hasta que los escuchamos a ustedes, ¿no? Y por ejemplo, este infectólogo decía, bueno, tienen una publicación, la vacuna rusa, en un medio, que ya, olvídate, no me voy a acordar nunca cómo se llama la revista que según este infectólogo, la vacuna rusa, bueno, publicó algo, los rusos publicaron algo sobre esta vacuna, y aprendimos en todo este proceso que las publicaciones en espacios científicos reconocidos por trayectoria, etcétera, bueno, es lo que va, digamos, calmando ansiedades y liberando certezas acerca de la efectividad o no de un remedio. Al principio de la conversación dijiste algo al respecto. Te voy a pedir una profundización sobre esto. A ver, ¿dónde hay publicaciones de esta vacuna rusa? Hay una sola publicación que es en la revista The Lancet. Que The Lancet es la revista de mayor prestigio en el área médica en el mundo. Ojo que también las revistas de prestigio meten la pata. Y además también lo que publican es leído por otros científicos, y ese artículo que ellos publicaron en The Lancet es el que despertó muchas críticas, justamente el artículo de The Lancet, que hubo muchas cartas enviadas al Lancet. Sí. Entre ellas la carta que a la que hiciste referencia. The Lancet se llama, es antiquísima, es como una de referencia en medicina. Sí. También ha publicado cosas en una época, bueno, fue la que cometió el error de publicar hace muchísimos años atrás que las vacunas provocaban autismo. Después se retractó ese paper. Claro. Pero bueno, se cometen errores como siempre, pero igual es una revista de gran prestigio. Pero esa revista de gran prestigio recibió muchísimas cartas de científicos de todo el mundo señalando que había problemas con esa publicación de resultados duplicados, de que no quedaba claro quiénes habían sido reclutados como voluntarios, cómo había sido el reclutamiento. Hay toda una serie de cartas e inclusive una publicación, una carta abierta en Nature, que es como una revista súper de altísimo prestigio. Hay una carta abierta referida a ese paper en The Lancet, criticándolo
y pidiendo que ellos revelen todos los datos, toda la información cruda, lo que nosotros llamamos la data cruda. Sí, sí. Se pueda uno llevar, porque ellos presentan una partecita, los resultados son bastante complicados para, digamos, tienen problemas a nivel de que los que sabemos, bueno, del tema, sí, podemos detectar que hay errores. Claro. Y hay una carta abierta en Nature, hay cartas abiertas en varias otras revistas donde piden más información a este grupo ruso. Es la única publicación que tienen. Seguramente The Lancet la publicó porque, bueno, al hacer tanta propaganda de la vacuna, algo había que publicar, que escribir, algo tenía claro, que tener para poder evaluarla, ¿no? Y la verdad que el paper es lamentable, es lamentable, y despertó muchas críticas en todo el mundo. Y me llama la atención que acá no se esté hablando de eso, ¿no? De las críticas que despertó en muchas partes del mundo. No es anti-Rusia esto, ¿no? Sí, No en realidad de lo que se habla, o por lo menos lo que escuché de este infectólogo, que entiendo que es asesor, ¿viste? Digamos, del discurso hegemónico, ya que les gusta tanto hablar de discurso hegemónico. Bueno, este infectólogo hablaba de la publicación en este medio, pero no hablaba de las críticas que recibió, de hecho, según nos estás contando vos. A ver, también en lo personal, y esto no tiene que ver con la ciencia, me encolumno detrás de tu pensamiento desde esto, desde lo personal, en el pensamiento. Digo, a ver, Rusia ha sido una estratega en esconder información vital, ¿no? Yo me acuerdo de Chernobyl, vos y yo tenemos edad para acordarnos de lo que fue el manejo informativo de Chernobyl, de la tragedia de Chernobyl. A mí me cuesta mucho creer en un país a quien le conocemos los antecedentes, pero bueno, qué sé yo, se ocuparán ustedes los científicos. Última pregunta, la ANMAT está ya presuntamente analizando la vacuna rusa. ¿Es confiable la ANMAT hoy o ya no tampoco? Mira, esa es una cosa que me llama mucho la atención. En general, la ANMAT se basa, aprueba medicamentos o vacunas en base a organismos regulatorios que son confiables, ¿no? Tipo FDA o la de la Unión Europea. Ahora, para aprobar la vacuna rusa, ¿en qué se va a basar? ¿En qué organismo regulatorio confiable se va a basar? ¿En uno ruso? Si no son confiables los organismos regulatorios rusos, ¿en qué se va a basar? Y hay una ley que se aprobó hace una semana atrás, que justamente entre las cláusulas dice que la ANMAT tiene 30 días para expedirse en la aprobación. Primero, que no puede aprobar nada que no haya pasado la fase 3, pero vamos a suponer que la fase 3 la aprobó y los rusos dicen que la fase 3 la aprobó con bombos y platillos y que salva a todo el mundo. Bueno, la ley esta dice que el ANMAT tiene que expedirse en 30 días y si no se expide favorablemente en 30 días, pasa a otro organismo, que no se sabe bien cuál es, posiblemente el Ministerio de Salud, porque no lo especifica, para que sea aprobada. Y eso a mí también me genera muchas dudas. Supongo yo que cuando se aprobó esa ley, que contó creo que con un dictamen de minoría también, porque Juntos por el Cambio objetó muchas de las cláusulas, calculo yo que cuando se aprobó esa ley nadie le prestó atención a esas cláusulas, suponiendo que las vacunas que iban a ser aprobadas o que iban a ser utilizadas iban a venir con una aprobación previa de la FDA o de Europa. Creo que nadie se dio cuenta que podía aparecer una marginal por ahí. Entonces, ¿ahora de qué nos desplazamos? ¿La ANMAT tiene capacidad para evaluar en qué se va a basar para evaluar si la vacuna rusa es confiable? ¿En un organismo regulatorio ruso? Que ya sabemos cómo son esos organismos. Claro. Que nadie en el mundo confía en ellos. Bueno. Esa es una pregunta que me hago, ¿eh? Es una pregunta que me hago porque no sé, yo leí las cláusulas de la ley y me pregunto eso. Y después, bueno, si hay obligatoriedad, que va a haber obligatoriedad sobre una vacuna aprobada de esa forma, son preguntas. Yo dejo las preguntas abiertas para ver si alguien en el gobierno me las contesta, ¿no? Bien. Siempre tiene la esperanza, Rosario. Sí.
Sandra, querida, te agradezco el tiempo y toda la paciencia para explicarnos cosas que para nosotros que no estamos en el ambiente de la ciencia nos cuesta. Además, encima venimos, no solo no estamos en el ambiente de la ciencia, sino que además venimos de las ciencias sociales, o sea, tan distantes a lo que ustedes hacen cotidianamente. Te mando un abrazo enorme, ojalá que estés bien y vamos a seguir conversando porque creo que este tema de la vacuna va a dar mucho para opinar. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Rosario. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.